sangrar, la parte ginecológica, a veces nos han llegado niñas con patologías que a veces no son muy raras, que llegan con un sangrado irregular, como si fuera igual como una menstruación, y muchas veces las mamás se asustan y piensan que es algo malo. Si tal vez han visto, no sé, tal vez van a ver en la pediatría, igual los primeros meses las niñas presentan una situación amarillenta, ahora como mamá han visto una situación amarillenta en las niñas, ¿no? Y eso ya es por el cambio hormonal, en las primeras citas, o han tenido un sangrado irregular que puede dar varios días, ¿no? Eso también vamos a ver. Son etapas, dice que vamos a encontrar y ver, ¿no? En el transcurso del ciclo de la mujer, ¿no? Hemos visto lo que es climaterio y menopausia, ¿no? Esto de aquí vamos a llevar desde la niñez, adolescencia, madurez sexual, climaterio y senectud. ¿Qué creen que es senectud? Según los rasgos psicofísicos de la vida de la mujer, transcurre en la siguiente etapa, ¿no? Y están bien definidas, ¿no? Porque hay una niñez, la adolescencia, la madurez sexual, ¿no? El climaterio que hemos visto, la menopausia, la seca, ¿creen que es que es algo que continúa con el climaterio y la menopausia? Porque está entre la menopausia y el climaterio, porque dijimos que el climaterio era un peldaño, ¿no? Por decir climaterio decía escalera, ¿no? Y la mujer llega a pasar de la parte reproductiva a no reproductiva, ¿no? Entonces senectud será ya lo último, ¿no? La formación de esta mujer ya termina su ciclo y ¿ya? Pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre las etapas en la niñez. Si bien la niñez, vamos a ver, como dice, por dos periodos, ¿no? Comprende el lapso desde el nacimiento hasta la adolescencia, muchas veces la niñez. Y muchas veces nosotros, en el hecho de que cuando viene mujercita, en la parte ginecológica, hasta cierta edad nosotros la tenemos que mandar al pediatra. En caso de alguna alteración, sangrado o muchas veces alguna patología vaginal que muchas veces necesita que ir con muchas secreciones, muchas infecciones urinarias reiterativas, ¿no? Pero eso ya es, digamos, el proceso de que la mamá tiene que saber la forma de la limpieza de la niña, ¿no? Eso ya aparte. Entonces, muchas veces decimos que hasta los 14 y los 9 meses ya pertenece a pediatra de personas pasan. Pero en realidad, en la parte de la adolescencia tenemos dos periodos. La infancia, que está hasta los 7 o 8 años, desde el momento de nacimiento, que vamos a ver, y los cambios que va a ocurrir. Y la puericia. ¿Qué será puericia? Otra terminología rara, ¿no? Que va hasta los 12 y 13 años. Normalmente esta es la etapa que va a ocurrir entre la infancia y la adolescencia. ¿Ya? Que muchas veces vemos los cambios. Ahora podemos ver que las niñas entre los 8 o 9 años ya vienen a la menstruación. No antes, hay que sí tienen 14 hasta 16 años dependiendo, pero muchas ahora con los cambios hormonales, como le digo, el estilo de vida, hay niñas que ya hasta los 9, 8 años están menstruando. Y a esta edad, como ustedes no tenían 13 años, no llegan a los hospitales por eso, ¿no? Embarazo. ¿No? Entonces, pero eso ya es un problema ya social, ¿no? Entonces, los primeros días que siguen el nacimiento, los genitales internos van a ser, a ver, muchas veces, producción de secreciones o sangre. ¿Es muy raro? No, es muy común. Solo que a veces no saben, no las mamás primerizas muchas veces piensan que es algo malo o algo anormal, ¿no? Y eso lo llamamos crisis genital de la recién nacida. Puede tener secreciones, puede tener sangrado, como si fuera una menstruación normal, ¿no? Puede tener diferentes, puede durar
de hasta 3 hasta 5 días y piensan que lo primero que van a pensar que le hicieron algo a la niña, violación, como estamos en una, ¿cómo se dice? No sé, entorno social muy complejo en eso, que es muy común últimamente acá, ¿no? O muchas veces podemos pensar que haya un problema tal vez de la niña que haya tenido un golpe, ¿no? Un trauma, ¿no? Entonces puede durar hasta 10 días, dependiendo, ¿no? Como si fuera una situación normal en la persona adulta, ¿no? Pero mayormente se da en la mayoría de los casos que son los niños prematuros, que hayan nacido antes de los 35 semanas, tienen esa incidencia, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Podemos encontrar hasta las mamás de las niñas un poquito montadas, le falta un aspecto cardiaco. No me acuerdo, hace unos 2 años creo que había una alumna que me preguntó, mira, características. Las mamás crecieron, aumentó de volumen, parecía que salían tejidos, así como si fuera el calostro amarillento, había una correa y empezó con sangrar. Ella se asustó pensando que algo había pasado, como a veces lo dicen con la niñera, no sé, no puedo ocurrir, pero después le dije que era algo normal que podía tener. Y después disminuye la mamá, le hicieron ecografía mamá, le hicieron laboratorio, le hicieron dosaje hormonal, pensando que está todo normal. ¿No? Entonces es un ciclo que puede pasar muchas veces, pero en las primeras semanas realmente ocurre esto, ¿no? Entonces son ciclos que podemos encontrar lo más llamativo, lo que más o menos van a ver algo anormal, entonces podemos ocurrir eso, ¿no? Y eso va a ocurrir siempre en los primeros días o los primeros días de nacimiento, aunque en la mayoría de los casos puede también haber en la infancia, a partir de los 3 a 5 años podemos ver eso, ¿no? Piensan que se le ha adelantado la menstruación, pero en realidad no es así, ¿no? Realmente es una alteración hormonal que puede ocurrir y muchas veces por el problema de los niños que a veces sufren los niños, ¿no? Entonces nos viene la adolescencia. ¿Y qué es la adolescencia y cómo la definimos la adolescencia? Según la OMS dice que es un periodo donde el niño o el individuo adquiere la capacidad en la parte reproductiva, ¿no? Dependiendo ya de los trastornos o patrones psicológicos que han ocurrido de la niñez a la adultez antes que ocurre esto, y también va a ser una considerada o consolidada su independencia económica, ¿no? Así lo define la OMS, ¿no? La adolescencia es eso, ¿no? Pero también la adolescencia nos va a dar aquel despertar de la función ovárica o crecimiento somático de la niña, porque estamos hablando de la pericia para ir hasta los 12, 13 años antes de la adolescencia, pero también ahora si vemos entre los 12 y 13 años ya las niñas tienen ya menstruación, a los 9, 10 años tienen menstruación, como les puede haber embarazo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aparecidos de carácter sexual secundarios a el mismo aumento o la función o el crecimiento somático de los caracteres sexuales o la función ovárica que va a ir empezando a madurar y empezar a progresar, ¿no? Entonces, la adolescencia normalmente podemos verla que se extiende hasta los 20 años, ¿no? Obviamente podemos encontrar entre los 10 a 20, pero hasta los 20 años nosotros decimos que hay adolescencia. Entonces, los ciclos diferenciados son infancia, ¿no? Hasta los 7, 8 años, la policia que va de 12 a 13 años, y lo que vamos a encontrar es la adolescencia va hasta los 20 años, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a ver los diferentes tipos, cambios fisiológicos, físicos que vamos a encontrar y también los trastornos de la parte somática o la función ovárica. Si bien la adolescencia presenta el periodo en que alcanza el modelo final de la estructura corporal, ¿qué quiere decir? En la pubertad va a ocurrir la primera, la aparición del vello, lo inicial. Después, los cambios físicos y psicológicos, el aumento de la contextura, la forma, ¿no? El aumento del pecho, de la cadera, los hombros, ¿no? Maduración de las funciones gonadales, como por decir, de los ovarios, o la misma función que ya puede menstruar y puede embarazarse, ¿no? Y en la pubertad normalmente vamos a estar en la parte que va a ocurrir, la forma escalonada que va a ir formando la maduración física de las niñas, ¿no?
Desde el nacimiento podemos ver que se producen tres impulsos de crecimiento corporal característicos, entre ellos cuáles. En el primer año de vida, ¿no? Lo que va a ocurrir en las primeras formaciones o desarrollo de todo lo que es la formación física. La segunda es la dentición durante la adolescencia y lo último, el desarrollo de la glándula mamaria. El desarrollo de la glándula mamaria, o la primera desarrollo que vamos a encontrar, se llama telarca. ¿Ya? La telarca es el desarrollo de la glándula mamaria. Y durante todo este periodo vamos a ver los diferentes tipos que van a ocurrir y las formas que vamos a encontrar dependiendo del tamaño y los grados que se van a adquirir, que tenemos 5 grados. Muchas veces en el ámbito de la aparición de esto hay niñas que a veces desarrollan más que otras y otras no. Y muchas veces eso vamos determinado por los factores genéticos y nutricionales. ¿Por qué decimos factores genéticos y nutricionales? ¿Por qué? Porque a veces hay niñitas que son aumento de peso, ¿no? Pueden tener alteraciones de la parte genética, si la mamá tiene desarrollo, la que vuelve a tener. Pero también el hecho de que la alimentación es muy importante. Si las niñas son un poquito gorditas, obesas, entonces va a haber desarrollo, aumento anormal. Pero dependiendo de lo normal de la parte genética y nutricional, tenemos los estadios. En los primeros estadios, ¿qué vamos a encontrar? La mama infantil, pequeño, el tejido mamario no es palpable, se ve, se diferencia, ¿no? En el estadio 2, lo que vamos a diferenciar ya es el botón mamario, la parte del pezocito, ¿no? Y elevación, aparte de la areola. Eso es lo que vamos a encontrar en el estadio 2. En el estadio 3, ligero aumento de la mama, pero muchas veces puede ser por el mismo tejido graso que a veces crece o la niña va a tener. La areola, el pezón, toda esa parte ya tiene un contorno, ya hay una formación, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primera parte, vamos a encontrar. Segunda parte, va a haber un contorno definido y va a ser marcado, ¿no? Tercera parte ya tiene el contorno definido y marcado y se va a definir bien también con la parte areolar y el pezón. Agrandamiento de la mama y proyección de la areola hacia el pezón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento un poquito hacia el pezón. Y el 5, la mama es madura, hay una proyección del pezón, crecimiento mamario y aparición muchas veces ya del vello pubiano. La aparición del vello pubiano se denomina pubarca. ¿Qué era la aparición de la mama? La primera menstruación, que se llama. Y la primera aparición del vello. Pero mucho de esto depende, como les digo, de la parte genética y la parte nutricional que puede diferenciar. Ahora, todo este aspecto que ven ustedes, ¿dónde ocurre? ¿En la infancia, en la pericia o la adolescencia? En la adolescencia. Y si ocurriera en la parte de la pericia o del infantil, de la parte infantil a la formación de la pubertad, ¿qué podría ocurrir? Porque puede ocurrir, digamos, esto, el estadio 1, 2 y 3, o hasta el 2, puede ocurrir en niñas, ¿no? Entre los 13 y 14 años, ¿por qué? Porque a partir de los 9 10 años ya tiene, como se dice, el desarrollo de una edad, ya hay un desarrollo de la parte, muchas veces, función ovárica, ya las niñas menstruan, ya las niñas tienen la opción de que sí, se embarazan, ¿no? Son niños, pero igual, pero pueden embarazarse. Entonces, ahí muchas veces, como les digo, el aumento de toda la parte genética puede ocurrir que las niñas desarrollen muchas veces. A veces las mamás llegan con las niñas y dicen, mi niña tiene 12 años, pero tiene mamás grandes. Pero también hay que ver el hecho de que la niñita a veces más grande tiene más tejido, es gordita. Y la parte genética puede también desarrollar enfermedades endocrinológicas que son muy importantes que pueden desarrollar. Entonces tenemos que ver la parte genética, no simplemente nutricional. Pero en la mayoría de los casos todo esto se va a desarrollar en la adolescencia. Pero también tenemos que ver eso. Y sobre todo, la aparición o la evolución del vello pubiano. Igual tiene sus 5 estadios, ¿no? Pre-puberal, obviamente, va a haber
sin vello, ¿no? Estamos hablando de los 12 estadio bello, raro, suave, rojo, rizado, raro, en el estadio 2. El 3 es más firme, hay pigmentación, puede ser más rizado y avanza sobre la parte pubiana. ¿Cómo es el pubis del hombre? El vello pubiano de la mujer. Uno es triangular y el otro es romboideo, ¿no? ¿Cuál es de la mujer? ¿Y cuál es el hombre? Este es hombre. ¿Y esta es mujer? Sería, ¿no? Este es hombre y esta es mujer. Este es hombre. Sería. ¿Y este es mujer? Sí. ¿Seguro? No. Si yo les digo que es al revés. A ver, ¿qué opinas? ¿Alguien? Y dibujitos me han visto, para no te Espera. A ver, ¿qué dices? Tarea para la casa. Espera que voy a usar. Eso pasa en el colegio. Ya, vamos a averiguar otro. Entonces, el vello más firme y pigmentado y rizado avanza en la parte pubiana y en la parte 3, en el estadio 3. Y en el estadio 4, del adulto ya recubre toda la parte pubiana. Y el estadio 5 se extiende hasta la parte muscular o tubo. Igual como la parte de aumento de mamas y el vello pubiano, igual depende mucho de la genética y también mucho de la parte nutricional. ¿Qué alteraciones puede haber en el vello que no sea que una niña desarrolle de la niñez o de la adolescencia a la adolescencia los estadios? Puede tener vellos en la parte de la cara, en la parte del pecho, el pubis y también de las piernas. Puede tener. Pero ¿qué alteraciones puede ocurrir para que esta niña tenga este aumento? ¿No? Dijimos la parte genética endocrinológica, muchas veces la resistencia al insulina independiente, el síndrome endogénico que en las niñas aparece, el hecho de los ovarios, famosos ovarios poliquísticos, que puede ocurrir que haya un aumento más del vello, ¿no? Pero también puede haber aumento exagerado, ¿no?, de la parte pubiana y la parte de los músculos. Pero en realidad, si nos vamos a los estadios normales que deben ocurrir, son eso, ¿ya? Entonces, y esto va a ocurrir a partir de los 13 años para adelante, ¿no? Generalmente, como les digo, mucho depende de la genética y también la parte nutricional, que podemos haber una alteración o pensar que muchas veces las niñas tienen un aumento o una madurez más rápida, porque a veces llegan a consultar niñas con una madurez exagerada. Tienen las mamas bien definidas, la parte vello pública también definida, la parte igual con la formación de los labios mayores, menores también, porque se va poco a poco formándose, dependiendo del tejido miliano, con empieza en la primera semana de gestación, no perfectamente, pero también esta parte lo vamos a ver igual muchas veces aumentado. Ahora, un resumen cronológico, como dicen, ¿no?, de la parte que vamos a ver más sobre la parte de la desarrollo. ¿Qué tenemos que ver? Comienza el tercer impulso de crecimiento. ¿Cuál era el comienzo del tercer impulso de crecimiento? Era la infancia, ¿qué más? Primera bendición y primer año de vida, dentición durante la adolescencia y el desarrollo de la glándula mamar, que era la telar, ¿no? Entonces, lo primero que ver es la parte cronológica, la parte externa de la que vamos a encontrar, o que vamos a desarrollar en la parte de la adolescencia, son el comienzo del tercer impulso de crecimiento. Después tenemos crecimiento de las mamas, que es la telar. Posteriormente la aparición del vello púbico, la pubarca, y en el pico máximo de crecimiento, donde vamos a ver las primeras hemorragias genitales de tipo menstrual, que es la menarca, y la aparición del vello axilar en las proximidades a la menarca. Entonces son ciclos que van a ocurrir, que vamos a encontrar, y más que todo cronológicamente vamos a formar para que veamos todo lo que es la adolescencia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando está el pico máximo de todo lo que está formado, lo que vamos a encontrar es la primera hemorragia genital.
Si bien esto nos está diciendo que la adolescencia de los 13 hacia adelante hasta los 20 años, ¿no? Pero también tenemos un inicio entre los dos ciclos. Pero también nos dice que es la primera, no simplemente va a haber a los 13, 14 años, la mayoría son más altos. ¿A qué edad le vino la primera menstruación? ¿Quién ha tenido una menstruación más de 15 años? ¿Su mamá tuvo igual así? 15, 16 años. No pregunté mi mamá. Pero lo que pasa es que a veces la mayoría es porque es genética. Y en el caso la mamá igual 15, 16 años ha tenido menstruaciones así. ¿Quién ha tenido 8, 9 años? ¿Nadie? ¿10, 11 para arriba? La mayoría. Esto es lo normal. Pero en el caso de que una persona tiene la primera menstruación mayor a los 14, 15 años, muchas veces inducida, o nosotros hacemos la primera menstruación. ¿Y por qué ocurre? Si no hay maduración de qué? De la parte de los ovarios, la parte endocrinológica, muchas veces puede causar que haya ovario poliquístico. Otra de las causas que puede ser el problema de aumento de la prolactinemia o hipófisis hipotalámico judicial, puede haber una alteración ahí, ¿no? Puede haber alteraciones de la FSH, LH que están provocando que haya una construcción y no hay una formación de todo lo que es la parte y desarrollo del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, a partir de los 13 años, las niñas que no presentan una menstruación son de consulta médica, la mayoría. Aunque a veces hay que les viene la primera menstruación y después no tienen menstruación hasta los 15, 16 años. Igual puede ser por un problema hormonal, ¿no? Y muchas veces endocrinológico. Entonces, como le digo, mucho depende del ciclo, de la parte genética y nutricional para que podamos ver estos cambios, ¿no? Y también, ¿no? Ya después el aumento de del vello axilar, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? De la menstruación. Cambios hormonales o maduración que vamos a encontrar en la parte de la adolescencia. Si bien tenemos los cambios psicológicos, como ser, sostienen hacia de crear lugares físicos con personal especializado y una asistencia social. Eso es lo que supuestamente la OMS nos dice. Que teniendo todos los cambios psicológicos, físicos de las niñas, deberíamos nosotros tener eso, como ser un personal de nutrición, un personal de endocrinológico o alguien que nos va a poder decir si una alteración hormonal, una T3, FSH4, una alteración del hipófisis hipotalámico esté causando eso, deberíamos ver. Pero no hay nada. Si tu niña tiene una alteración, ¿qué hace? Lo llevas a la pediatra. ¿Y la pediatra qué hace? Le ve los estudios, todo normal, una ecografía, ve algo normal, pasa al ginecólogo, con los ginecólogos, porque ahora el ginecólogo, endocrinólogo, ginecólogo, ¿no? O sea, ven ambos casos, o sea, puede ver la parte endocrinológica y ginecológica. Y si es el problema ahí, le va a dar medicación para disminuir la alteración que sea y para que la niña tenga una medicación normal. O caso contrario, ¿qué va a pasar? Va a pasar a que le hagan un estudio hormonal y la parte hormonal cuál es la causa que está ocurriendo esto para que tenga una menstruación normal. Debería haber eso, pero no hay. Pero por lo menos ahora ya hay ginecólogos y endocrinólogos, ginecólogos, ¿no? Y niños que se montaron. Entonces, ¿qué debemos tener? Debemos tener todos estos centros infanto-juvenil con qué finalidad. Educación para ver sobre todo la información sobre la reproducción, ¿no? Para ver todo lo que es información cuando hay las primeras menstruaciones, la alteración del ciclo de las mamas o el crecimiento de las niñas, prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, orientación profesional y asistencia clínica y ginecológica. O sea, todo lo que vamos a indicar en los niños, ¿no? Y sobre todo las patologías, ¿no? Que va a poder tener una niña adolescente o como mujer adulta. Entonces, eso sería lo ideal que deberíamos tener en el cambio hormonal o maduración psiconeurofisiológica o endocrinológica. Pero no hay. Pero como les digo ahora, por lo menos sí hay endocrino ginecólogo, ¿no? O ginecólogo endocrino. Entonces, de esa parte, ¿no? Por lo menos en esa parte de la alteración que vemos, vamos a encontrar mayormente imágenes de problemas
hormonal. Y los cambios hormonales, como el ciclo neuroendocrina también, ¿no? Sobre todo el retraso puberal o la amenorrea primaria. Entonces tenemos que ver, y muchas veces hasta le han pedido tomografía en muchas niñas para ver si no hay problema en la parte, ¿no? Y si fuera que tuviera un tumor o algo, puede ser la causa también, un tumor neumocócico, puede causar que una niña no desarrolle la parte genital, y la causa sea esa, la obstrucción sea ahí, un tumor tal vez primario que no produzca por la acinemia, por la tinoma, puede causar que pero no sabemos tantos tipos de cáncer que tenemos, puede haber, ¿no? Entonces, ausencia completa o casi completa del desarrollo de carácter sexual secundario luego de los 14 años. A eso esa es la definición. Entonces, retraso puberal o amenorrea primaria nos referimos a eso. ¿Qué quiere decir? La falta de menstruación luego de los 16 años se considera como una amenorrea primaria que acompañe a o no un desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, amenorrea primaria, que no hay menstruaciones, luego de los 14 años. Y la falta de menstruación mayor de los 16 años que tenga una causa de amenorrea primaria o características sexuales secundarias. Secundario quiere decir ya a una enfermedad, a una patología, algo endocrinológico, algo psicológico, algo genético o alguna enfermedad exitosa. Entonces tenemos una definición y lo que puede causar también. Aunque no crean, a partir de 16 años, hay pacientes que después de los 16 años han venido a la medicación, o se les tiene que hacer un estudio y darle medicación como cuando ustedes tienen una menorrea y les da medicación para que como una baje la medicación. Entonces, igual aunque no crean toda esa parte de hipotálamo, hipoficiario, por la tinemia, puede causar muchas veces los trastornos que vamos a ver, los cambios de maduración. Amenorrea secundaria se define como una ausencia de menstruación por lo menos 3 meses luego de los ciclos menstruales regulares. Entonces, sus ciclos son normales y regulares, pero posterior a eso, 3 meses no hay menstruación, eso ya es secundario. Lo primario es porque tiene una enfermedad de base y lo va a tener siempre. Lo secundario es ya a consecuencia de algo más. Como dijimos, puede tener un problema psicológico, puede tener un problema tal vez endocrinológico o una enfermedad de base que esté causando eso. Pero lo secundario con una menor a 3 meses. ¿Puede haber una menorrea leve? Sí. ¿Puede haber menorrea grave? Sí. Pero la menorrea leve o grave significa que va a haber un aumento en el tiempo de las menos menstruaciones, y aquí puede tener intersangrado en cada menstruación de 3 meses. Pero menor a 3 meses lo consideramos eso. Pero dependiendo de una causa específica, acompañada, como dice, ¿no?, de un carácter de que sea también una menorrea primaria. Tenemos la pubertad precoz, que por lo menos son, como dice la aparición de por lo menos 2 caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad. ¿Cuáles serían esos? La pubertad precoz es la aparición por lo menos de 2 caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años. Podemos encontrar que también las mamas, la parte pública, ¿no?, que esté dándonos, como le digo, niñitas, genéticamente se desarrollan en la parte alimenticia, la parte tal vez alterada con una causa hormonal que no esté causando, entonces no va a ver una pubertad precoz. Madurez sexual, que se entiende, o va a haber, como dice, desde el final de la adolescencia hasta el climaterio o hasta los 40 años. Madurez sexual ya se entiende que la niña ya puede tener que embarazarse, tiene el ciclo normal, tiene definida la parte mamaria, pública, todo, ¿no? Se está terminando con el ciclo de la adolescencia, se quiere decir. Y se abarca, como dice, hasta el climaterio o dependiendo, ¿no?, hasta la menopausia, de los 40 50 años, dependiendo de la parte genética. ¿Cuál es el tabú, el dicho que supuestamente si a vos te vino tu menstruación a los 9 años, tuvo menos
te vino tu menstruación la primera, te vino a los 14, tu menopausia va a ser más larga. ¿Es correcto eso? O es por lo contrario, que si te viene a los 14, más bien más antes viene la menopausia, y si te viene a principios de 9 años vas a tener una menopausia más larga. ¿Qué crees? ¿Influirá eso? Sí. Y si a la persona le haces un tratamiento de reposición hormonal a los 35, 40 años con tratamiento, puede causar que ella termine la menopausia precoz. Inducido. Porque normalmente dicen, no, te van a ir tanto menstruaciones y te va a cortar a tal fecha ya. Y hay mujeres que a veces no tienen hijos, están entre los 35, 38, llegan a los 38 y se desesperan, quieren hijos y empiezan a hacer fertilidad, no pueden embarazarse. Y no, mi menstruación ya se va a cortar y me va a venir la menopausia, o estoy en la menopausia. Y muchas veces depende del carácter genético, la parte de cómo es tu estilo de vida. Aunque a veces hay mujeres que dicen que le vino la menstruación a los 14 años y 50 años siguen menstruando. Entonces, a veces hay una correlación con eso, de la parte genética, pero también en la parte del estilo de vida, en la parte genética, la alimentación, cómo te cuidas, vas a tener también una menopausia precoz también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos correlaciona menor más rápido, mayor más lento, ¿no? En la terminación de la menstruación. Entonces, vimos la infancia, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Y posteriormente ya nos viene el climaterio, la menopausia precoz, la perimenopausia, la perimenopausia, la menopausia, que ya lo hemos visto durante la clase, ¿no? ¿Qué es el climaterio y qué es la menopausia? ¿El climaterio qué es? Uno es cese de las menstruaciones y el otro es la vida reproductiva, la no reproductiva. ¿Qué es el climaterio? No se acuerda de la cambiado. Y después viene la menopausia precoz, la premenopausia o la perimenopausia y la posmenopausia, que eso lo hemos visto igual en el anterior clase, ¿no? Que los ciclos que Menopausa é ausência de menstruação por pelo menos 12 meses, não é? Menopausa é ausência de menstruação por pelo menos 12 meses. 12 meses consecutivos. Y el otro que pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva. La precoz, que puede ser hasta 30 años, que es un 3%. La premenopausia, que es lo mismo como la perimenopausia, que son los síntomas que puede presentar, pese tenga menstruaciones y puede tener alteraciones, y también que puede ocurrir, ¿qué otro cambio fisiológico? Y antes de la posmenopausia también está la menopausia inducida, ya sea por algún problema iatrogénico, quirúrgico, o que haya recibido tal vez algún tratamiento que llega a producir una menopausia inducida, ¿no? Si le sacan una forectomía, una histerectomía, dependiendo de eso, ¿ya? Y sobre todo ver las modificaciones neuropsicoendocrinológicas. Si van bien, la parte endocrino psicológica o fisiológica es una de las causas muchas veces de la alteración de todos estos ciclos, ¿no? Y ahí tenemos que ver modificaciones en parte clínica, alteraciones neurovegetativas, en la parte de sofoco, alteraciones, apariciones psicológicas o síntomas genitales. Bueno, esto está hablando igual casi de lo que hemos hablado anteriormente, lo que es lo mismo la materia y menopausia, ¿no? Trastorno metabólico, alteraciones metabólicos, trastorno hematológico o alteraciones metabólicas y enfermedades cardiovasculares, que igual lo hemos visto en el climaterio y menopausia, ¿no? Hay estos trastornos que vamos a ver lo que se ve en las alteraciones de lo que son los tipos de los nervios, cáncer, pero eso ya en ginecología 2, ¿no? Alteraciones. Pero la parte metabólica o la parte cardiovascular, que son las alteraciones que tienen el climaterio y la menopausia, ¿no? Los esofagos, el cambio de humor, problemas cardiológicos, o la parte también de disminución de la osteopenia, ¿no? Que puede causar muchas veces, por eso lo que pedimos la mesometría ósea en la mayoría de los casos y reposición, ¿no? De la vitamina D del cáncer, ¿no? Pero esto ya es la que es el climaterio.